Hola, otra vez voy a hacer otro vídeo de otro problema de diodos, en este caso el número 15, que es el del examen de abril de 2013. Interesante problema. Bueno, vamos a verlo. Dice, el circuito de la figura hay un generador de corriente continua, I sub G, y otro de tensión de pequeña señal, que es V sub G. Para analizar la polarización de este circuito, los modelos lineales por tramos no valen y es necesario utilizar el modelo de Shockley, ¿vale? Entonces, se pide primero deducir que en polarización la corriente I sub B, ¿vale? Que no la he pintado, la voy a pintar, es esta, I sub B. La componente continua de la corriente I sub B, porque lo da con mayúsculas, es mucho menor que la corriente I sub A, que la componente continua de la corriente I sub A. Ahora voy a ir con esto de las mayúsculas y las minúsculas, ¿vale? En esas condiciones, en el apartado B dice calcular la tensión en el punto B en milivoltios, la componente continua de VB en milivoltios. VB, sí que la pinta, es esta de aquí. En tercer lugar, dibujar el circuito equivalente en pequeña señal y, en cuarto lugar, calcular las resistencias equivalentes a los diodos en pequeña señal. Ya sabéis que en pequeña señal los diodos equivalen a resistencias, pues hay que calcular el valor de esas resistencias, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver a ello. A ver, como siempre, cuando tengo un problema de pequeña señal, realmente esto lo descompongo en dos partes, ¿vale? El análisis en continua, polarización, punto de trabajo, como queráis, ¿vale? Y el análisis en pequeña señal, ¿vale? Para la primera parte solo dejo los generadores de continua y anulo los de alterna. Para la segunda parte, para el análisis de pequeña señal, solo dejo los generadores de pequeña señal y anulo los de continua, ¿vale? Y es como hacer un problema por superposición. Primero para los generadores de continua y luego para los generadores de alterna. Y anulando los otros generadores, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir. Entonces, dicen polarización, deducir que la corriente I sub B es mucho menor que la corriente I sub A, en continua. Vamos un poquito con las mayúsculas y las minúsculas. Mirad, aquí por ejemplo, ¿vale? Aparece que esta es la tensión V sub B, que tiene una parte con mayúsculas, que es la componente continua de esa tensión, y una parte con todo minúsculas, que es la componente alterna de esa tensión, ¿vale? Y la tensión es la suma de las dos, que es lo que nosotros marcamos como V sub B con el subíndice en mayúscula. Esta es la tensión completa. Y las tensiones completas y las corrientes completas tienen una componente continua, que para distinguirla se pone todo con mayúsculas, y una componente alterna, que se pone todo con minúsculas. No sé si me explico. A ver, la tensión V sub B en continua es la tensión que aparece como respuesta al generador de continua. Y la tensión VB alterna es la tensión que aparece como respuesta al generador de alterna. Y la tensión de ahí es la suma de las dos componentes. Por eso hacemos dos problemas. Uno análisis para la continua y un análisis para la alterna, ¿vale? Bueno, dicho esto, como vamos a hacer ahora mismo el análisis de continua o de polarización, que es lo mismo, polarización, ¿vale? Pues anularé los generadores de alterna. Como tengo un generador de alterna de tensión, el circuito equivalente que voy a usar es este. Quito el generador, lo anulo, o sea, lo igualo a cero, ¿vale? ¿Y qué circuito me queda cuando ese generador vale cero? Pues me queda este circuito, ¿vale? Entonces el circuito que tengo que analizar es este, ¿vale? Muy bien. La resistencia, diodo 1, diodo 2, ¿vale? Fijaos qué cosa más rara me queda aquí, ¿vale? Esto es R y sub G, dos diodos enfrentados, ¿vale? Pero digamos que uno está con el ánodo arriba y el otro está con el cátodo arriba. Entonces, aquí normalmente no va a haber corriente. Si fuera con un modelo lineal por tramos de dos tramos, pues imposible. Pero es que me dice que el modelo lineal por tramos no es una buena aproximación para analizar este problema. Pues claro. Entonces, que utilice la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley la he puesto ahí, ¿vale? Para recordarla. Este es el diodo 1 y este es el diodo 2. Entonces, para el diodo 1, lo voy a pintar aquí, ¿vale? Que es este, el que tengo en el circuito. Pues su corriente I de 1, que es esta de aquí, I de 1, será igual a la corriente de saturación 1 por la exponencial de su tensión, V de 1 partido por VT menos 1, ¿vale? Esta es su tensión.
y su corriente de saturación la que me dan, ¿vale? Y para el diodo 2, que está así, su corriente I sub 2, que entra por el ánodo, ¿vale? I de 2 será igual a la corriente de saturación del diodo 2, que es esta, por la exponencial de la tensión en el diodo 2 partido por Vt menos 1. La tensión en el diodo 2 es esta, V en el diodo 2, con el más en el ánodo, ¿vale? Bueno, muy bien, esto es la tensión en el diodo 2, ¿vale? Aquí la voy a poner en mayúsculas, porque como estoy en continua, ya todo es mayúsculas, y esta es la tensión en el diodo 1. ¿Y qué me pide? Que demuestre que la componente de corriente, o sea, la componente continua de la corriente I sub B, o sea, esta I sub B, es mucho más pequeña que I sub A. Muy bien. Vale. Entonces, fijaros lo que pasa aquí. Esta corriente que entra, ¿vale? O sea, que va para arriba, que vale 85 miliamperios, pues va a venir por aquí, llega a un nudo y se va a ir un poco por I sub A y un poco por I sub B. De manera que cuando pase por I sub A, aquí me va a quedar una tensión R por I positiva aquí arriba, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que esa tensión, que tendrá un valor positivo, como os digo, pues aquí va a caer un poco en el diodo 1 y un poco en el diodo 2, ¿vale? Entonces, el diodo 2, si miramos su tensión desde el punto de vista de la tensión en un componente de dos terminales, ¿vale? Con el más en el ánodo, ¿qué tensión va a tener? Pues una tensión negativa, ¿vale? Esa tensión va a ser negativa, seguro, ¿vale? Porque digamos que la diferencia potencial entre 0 y este punto de arriba, pues va a dar en dos saltos, aquí subirá un poquito y aquí otro poquito. Entonces la tensión medida con el más en el ánodo y el menos en el cátodo, me va a salir un número negativo. Es decir, que en la ecuación de Shockley, esta exponencial va al denominador, ¿vale? O sea, es 1 partido por E elevado a V partido por Vt, ¿vale? En ese caso, siendo V de 2 menor que 0, entonces la ecuación de Shockley, I de 2, se puede aproximar a... o sea, a ver, la voy a poner otra vez, es I sub S2 por la exponencial de una V de 2 negativa partido por Vt menos 1, esto lo desprecio porque me va a quedar un número pequeño frente al 1, y esto se aproxima a menos I sub S2. Por eso en la representación de la ecuación de Shockley, ¿vale? Esto hace así, y esto de aquí es la corriente en inversa, que realmente es menos I sub S2, ¿vale? Esto es la corriente en el diodo 2. Muy bien. Como I sub S2 vale 10 nanoamperios, pues ya tengo su valor. Bien, entonces la corriente I sub B que hay aquí, ¿vale?, vendrá determinada por la corriente del diodo 2, ¿de acuerdo? O sea, si la corriente del diodo 2, que la acabamos de calcular, que va para arriba, vale menos 10 nanoamperios, I sub S2 es igual a menos 10 nanoamperios, ¿cuánto vale IB? Pues 10 nanoamperios, ¿vale? Porque IB es igual a menos I sub S2. 10 nanoamperios, ¿de acuerdo? Bien, entonces, de los 85 miliamperios que da el generador I sub G, fijaros, para allá se van 10 nanoamperios. Y por tanto el resto va por ahí. Es decir, I sub G será igual a I sub A más I sub B. Por tanto, I sub A es I sub G menos I sub B. Es decir, que I sub G son, hemos dicho, 85 miliamperios, 85 por 10 a la menos 3, menos I sub B, que son 10 nanoamperios, pues 10 por 10 a la menos 9, ¿vale? Esto es despreciable frente a esto. Entonces, I sub A es aproximadamente igual a I sub G, I sub A aproximadamente igual a I sub G, ¿vale? E I sub B, pues es muy pequeñita, ¿vale? Me voy a apuntar aquí lo que ha salido, ¿vale? E I sub B, 10 nanoamperios. I sub B es I sub S2. Vale, bueno, vamos con la segunda parte. ¿Cuánto vale la tensión en el punto B en esas condiciones? Bueno, igual lo puedo hacer así sin borrar. Bien, ¿cómo sacáis la tensión? La componente continua de la tensión en B, ¿vale? La tensión en B es esta tensión, ¿vale? Entre este punto y tierra, ¿vale? O sea, entre este punto, la tengo aquí marcada, y tierra. La voy a llamar aquí VB,
Vale, es justo la tensión del diodo 2 dada la vuelta, ¿de acuerdo? Esa tensión no se puede sacar por la ecuación de Shockley, porque aunque conozco la corriente, ¿vale?, que hemos dicho que vale 10 nanoamperios, como la he despreciado, pues no voy a sacar de ahí la V de 2. Entonces, ¿cómo la puedo sacar? Pues a través del diodo 1, ¿de acuerdo? Entonces, como 6 sub A, puedo sacar la tensión en la resistencia R, ¿vale? Y puedo sacar la tensión en el diodo 1. Y restando, saco la tensión en el punto B, ¿vale? Entonces lo voy a hacer así, ¿de acuerdo? Entonces, de manera que R por I sub A, que esa es la tensión en R, que es esta tensión, ¿vale? Eso es igual a la tensión en el diodo 1, más la tensión B, esta que hay aquí. Entonces la tensión B, que es lo que quiero, me quedará R por IA menos la tensión del diodo 1, ¿vale? Bueno, R por IA es fácil porque acabamos de ver que IA es I sub G, ¿vale? Que es dato. Aquí, ¿vale? Voy a sacar la tensión en el diodo 1. ¿Cómo la saco? Bueno, pues con la ecuación de Shockley, ¿vale? Del diodo 1, que es el modelo que me han dicho. Entonces, si tengo que despejar aquí la tensión en función de la corriente, ¿vale? Pues esto me queda que la tensión en el diodo de aquí, como en el diodo 1, será, o bueno, de aquí, igual a V sub T por el logaritmo neperiano de la corriente en el diodo 1 partido por I sub S, 1 más 1, ¿vale? Bueno, bien. Entonces, ¿cuánto vale la corriente en el diodo 1? La corriente en el diodo 1 es I sub B, ¿vale? Esta que hemos sacado, que era muy pequeñita, ¿vale? 10 nanoamperios, ¿de acuerdo? Entonces lo meto ahí y eso me queda que la tensión en el diodo 1 es 60 milivoltios. ¿Vale? Muy bien, pues entonces ¿cuánto vale la tensión en B? Pues será R por IA, ¿vale? Que eso me queda 10 ohmios por 85 milivoltios, 850, perdón, 10 ohmios por 85 miliamperios, 850 milivoltios, menos 60 milivoltios, ¿vale? Esto me queda 790 milivoltios. Pues esa es la tensión en el punto B que nos piden, ¿vale? Muy bien, pues con esto hemos terminado ya el análisis de continuo y de polarización. El apartado C y el apartado D es análisis en pequeña señal. Así que borro todo esto, ¿vale? Porque ahora en pequeña señal tengo que anular los generadores de continua y tengo que analizar pues otro problema, ¿vale? Entonces, si me vuelvo al circuito original, que si recordáis tenía ahí un generador de señal, ¿vale? Pues ahora para hacer el apartado C y el apartado D tengo, primero, que anular los generadores de continua. Generador de continua solo tengo I sub G, que como es de corriente, lo anulo así, dejándolo en abierto, ¿vale? Entonces en el apartado C, este es el circuito como me queda. Entonces me queda una resistencia, ¿vale? R, un generador, V sub G, que tiene aquí el más, V sub G, sí. Y luego dos diodos que en pequeña señal ya sabéis que se comportan como resistencias R de 1 y R de 2. O sea, el diodo 1 como una resistencia y el diodo 2 como otra resistencia. Entonces el circuito equivalente de pequeña señal será este, ¿vale? Muy bien, y ahora me dice, ¿cuánto valen esas resistencias? Pues cuando el circuito se modela con la ecuación de Shockley, esas resistencias de la resistencia equivalente del diodo se calcula como el potencial térmico partido por, voy a poner la fórmula exacta, es I sub D más I sub S, ¿vale? La corriente en polarización del diodo más I sub S, ¿vale? Entonces, para el diodo 1, esto será R de 1, VT partido por la corriente del diodo 1, más la corriente de saturación del diodo 1. Esta nos había quedado 10 nanoamperios, I sub S1 vale 1, y VT, pues 25 milivoltios. Hacemos esto nos queda 22,7 megaohmios. 22,7 megaohmios, ¿vale? Muy grande. Y para la resistencia del diodo 2, pues será el potencial térmico partido por la corriente en el diodo 2 en continua, por eso tenemos que hacer siempre la continua, más la corriente de saturación del diodo 2. ¿Cuánto nos ha salido la corriente del diodo 2 en continua? Menos I sub S2,
¿vale? Nos ha salido menos 10 nanoamperios. Pues esto con esto me queda ahí un 0 y la resistencia del diodo 2 en pequeña señal es infinito, ¿vale? Y ya está. Con esto ha quedado resuelto el problema. Espero que lo hayáis entendido estupendamente y que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.